Continuando con el curso de Affinity, vamos a hablar de las dos características más potentes que tiene la aplicación, que son las capas y los filtros en tiempo real no destructivos. Para mí, estos son dos características súper potentes. Antes de entrar en materia, recordar que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma, donde estamos más activos es en Facebook y Telegram. Si tienes cualquier duda, puedes pasarte por el grupo, que tiene una comunidad bastante activa. Todos los enlaces están en la descripción. Iniciemos con los conceptos básicos de cualquier programa de capas. Es que las capas están desde abajo hacia arriba. Eso significa que las capas que están en el fondo son cubiertas por las capas que van por encima, salvo las transparencias, por supuesto, como es en este simple ejemplo. La última capa es un relleno de píxeles en gris. Si lo desactivo, ven, está en gris. La segunda es este trazo en píxeles también de color negro que está de segundo. Eso significa que si lo muevo siempre quedará en esa posición y no tapará el trazo blanco porque es el que está de primero. Eso es común a todos los programas de este estilo en las capas. Si yo selecciono una capa, tengo aquí en la parte superior la opacidad, que por supuesto puedo cambiar. Los modos de fusión, que no hay mucho cambio porque es simple, no tiene muchos colores la imagen, es un simple trazo. Y aquí tenemos las opciones de fusión para manipular los blancos y los negros de la capa seleccionada, de las capas que interactúan con ellos. Esto es un poco más avanzado, lo podemos ver más adelante en el curso. Y también tenemos la opción aquí de, si yo selecciono una capa, la puedo bloquear con el candadito este y así evito hacer cambios, modificaciones, pintar encima de la capa. Muy útil, por ejemplo, cuando estás haciendo un trabajo y no quieres seleccionar por accidente el fondo, pues lo bloqueas y simplemente fíjate que ya no puedo mover el fondo porque está bloqueado. Eso es una manera de trabajar muy interesante. Cuando tienes partes de la composición lista, las bloqueas y no hay ningún problema. Por acá abajo tenemos los efectos de las capas, que si yo tengo una capa seleccionada, le aplico un efecto. Por ejemplo, vamos a aplicarle el contorno. Un punto muy importante, vamos a cambiarlo a blanco porque justamente en este caso es el color negro. Un punto muy importante de estos efectos es que cuando nosotros arrancamos no tienen parámetros colocados. Tenemos que empezar a manipular los parámetros para que empecemos a ver el resultado. En Photoshop ya tiene como ciertos parámetros por defecto y ya se ve un poco el efecto. Aquí hay que empezar a manipular. También tiene su modo de fusión. Son los efectos de capa típicos de los programas de edición, muy completo. Y cuando una capa tiene un efecto de capa, pues sale aquí este pequeño símbolo FX, que si lo volvemos a tocar, pues lo podemos editar. A diferencia de Photoshop, por defecto Affinity todas sus capas ya son inteligentes y todo lo que agreguemos siempre puede ser editado, no es destructivo. También tenemos los filtros que vamos a ver más adelante en este video, pero para poner un ejemplo vamos a ponerle un desenfoque gaussiano a ese color y como verán también el filtro arranca en 0. Tenemos que pues manipular para empezar a ver ese cambio, ¿eh? Vamos a quitarle el efecto de capa que no le pega para nada para mostrar, ven, el desenfoque. Y si fijan lo que pasó algo muy interesante. Cuando yo coloqué el filtro se colocó dentro de la capa del píxel donde está el trazo negro. Porque sí, los filtros son como una capa que podemos mover y colocar donde necesitemos. Por ejemplo, la puedo sacar y ahora estaría desenfocando tanto el trazo negro como el fondo. Estoy desenfocando ambos por el orden en que lo coloqué. Si lo bajo y lo coloco aquí, estaría desenfocando solo el fondo. Y si lo arrastro y lo coloco dentro de la miniatura del trazo blanco, pues paso a desenfocar solo el blanco. Esto significa que cualquier capa puede tener varios filtros y varias máscaras dentro y afectar solo a donde está colocado.
un método de organización muy interesante que si minimizamos pues queda todo dentro. Lo mismo aplica para las máscaras de capa, también se colocan dentro de la capa en la que queremos trabajar y también la podemos mover y colocar. Y si se fijan, en la primera capa que tenemos en la línea blanca, ahora tengo una máscara de capa y tengo un desenfoque gaussiano, todo al mismo tiempo dentro y organizado. Cuando lo minimizo pues puedo ver como una pequeña previsualización, que si nos fijamos en este símbolo también nos indica qué pincel utilicé para generar ese trazo. Y por aquí también tenemos los ajustes, que típicos ajustes, niveles, y pues lo mismo, dependiendo de dónde lo tengamos pues sale. Ven, aquí tenemos los ajustes de los niveles. Vamos a hacer cualquier corrección loca y igual puedo meterlo dentro de la capa del trazo negro, por ejemplo, y estos niveles solo van a afectar a el trazo negro de esta capa, no van a afectar a lo demás. Y eso es para mí súper potente porque todo funciona como una capa inteligente. Podemos volver a editar, no destruimos absolutamente nada y siempre conservamos la posibilidad de continuar editando donde nos quedamos. En esta esquina tenemos la capa de contenedor, que es como un grupo pero para contener todo lo que estamos haciendo. Tenemos la posibilidad de hacer grupos y hacer una nueva capa de píxel y el botón de eliminado. Una manera sencilla de hacer un grupo es seleccionar varias capas, control shift y damos clic en varias capas y control G. Ahí hemos agrupado. Y el grupo también puede recibir máscaras de capa, también puede recibir filtros y también puede recibir ajustes, que lo que hacen es quedar encima de las demás capas. O sea, en el grupo, cuando aplicamos cualquier de las modificaciones, quedan de primero en el stack, como explicamos al inicio. Lo que está debajo va siendo afectado por lo que vamos colocando encima. Como ya mencioné, los filtros son en tiempo real y no destructivos. La imagen es una imagen de ejemplo que tenemos en los archivos que vienen con Affinity, que descargamos para practicar. Y vamos a seleccionar esta imagen y venimos aquí a los filtros en tiempo real y vamos a escoger el distorsión, que en inglés está como glitch. La traducción que le dieron fue distorsión, que es uno de los efectos nuevos que si le subimos ven que causa esa distorsión, hay por aberración, por desplazamiento, ¿ven? Y a medida que vamos colocando los valores pues tenemos diferentes tipos de distorsión, que como ven la lista es bastante grande y podemos afectar el orden de los canales y si se afecta solo el primer canal, los dos primeros o todos. Y también tiene sus modos de fusión. Lo interesante es que estos efectos pues se mantienen como una capa independiente que podemos sacar, por supuesto. En este caso solo hay la capa de la foto, seguiría afectando igual, pero lo interesante es que podemos seguir apilando filtros encima. Vamos a por ejemplo ponerle el pixelar, vamos a poner un poquito, no mucho, ahí que se vea, y lo podemos también colocar dentro. Y lo interesante es que al ser una capa, si lo tocamos, vamos a la capa de pixelar, yo puedo colocarle una máscara de capa, que si se fijan salió fuera, no hay problema, la arrastramos a el icono miniatura de pixelar y ahora la máscara de capa solo afecta al efecto de pixelar. Eso significa que con la máscara de capa seleccionada yo vengo al pincel, me aseguro de que mi pincel está en negro y fíjense que al pasar el pincel por encima ya me revela la previsualización de que voy a borrar. En las máscaras de capa el blanco es transparencia, o sea, no hay nada, no estamos afectando nada.
y el negro es el que afecta, que en este caso específico pues elimina el efecto. Y eso nos permite combinar infinidad de filtros y de ajustes y todos se mantienen completamente editables, que si damos clic en el distorsión, ven que al dar clic en la imagen nos vuelve a salir el mismo diálogo con la misma configuración que teníamos, y eso significa que yo puedo probar otro efecto en la imagen, que por ejemplo este efecto está más agresivo, y también significa que ya tengo pintada la cara aquí. Vamos a retocar acá que faltó. Yo puedo sacar esta máscara de capa y traérmela a este efecto, y ahora solo queda el pixelar. Puedo desactivar el pixelar y ven que la distorsión no está afectando donde está pintada la máscara. Y como mencioné, todos los componentes, todas nuestras capas de imágenes externas ya son inteligentes, porque por defecto todos los filtros de Affinity son editables y en tiempo real. Por cierto, tengan cuidado también con cuántos efectos colocan y qué tanto hacen. Dependiendo de su computadora, pues le puede costar procesarlo. Este video oculto en el canal oficial de Affinity nos sale cuando instalamos por primera vez Affinity. Y aquí se aclara que están próximos a salir, más o menos de un mes está próximo a salir la herramienta de mezcla de vectores, que era una de las más pedidas, y también está por salir los scripts. Calculan más o menos un mes, mes y medio para que veamos estas dos funciones integradas en Affinity. Buenas noticias, por fin la herramienta para mezclar figuras vectoriales. Y dentro del video también se aclara que lo que va a regalarnos Serif son 41 tipografías, que dependiendo de la licencia que tengan pues está interesante. Así que ya no hay ningún misterio, el regalo de Serif son 41 tipografías. En el video también se señala que la beta de iPad vendrá saliendo en enero, así que los que están esperando por la opción de iPad van a tener que tener un poco de paciencia. Y bueno, nada, hasta aquí este video, parte del curso. Y si tienes alguna duda, pues estaré activo en la sección de comentarios del video. Hasta la próxima.